¿Qué le sucede a un país cuando el silencio se convierte en ley? ¿Qué le sucede a un niño cuando su pasado es reescrito? ¿Y qué le sucede a una madre a la que le dicen que su bebé nunca existió? Bajo el régimen de Francisco Franco, miles de niños fueron arrebatados de sus madres, algunos nacidos en prisión, otros en hospitales, muchos entregados a través de la silenciosa complicidad del Estado, la Iglesia y el miedo. En este episodio comenzamos con Las fuentes del silencio de Ruta Sepetys, una novela que desvela la vida bajo la dictadura en la España franquista, revelando un mundo de belleza, brutalidad y secretos enterrados justo bajo la superficie. A partir de ahí, nos dirigimos a los hechos, extraídos de Niños perdidos en la época de Franco y Desenterrando el legado de Franco, para enfrentar una verdad con la que España aún está lidiando. La abducción sistemática de niños no fue un capítulo, fue una política, y la memoria, una vez silenciada, no regresa fácilmente. Bienvenidos a Gateway Books for Crescents, donde exploramos las historias que conectan la ficción histórica con las verdades de nuestro pasado y los ecos que aún moldean nuestro presente. Soy Cindy Cruz, su anfitriona, y estoy agradecida de tenerlos conmigo. Si están disfrutando de este podcast, por favor tómense un momento para darle me gusta, suscribirse y dejar un comentario. Su participación ayuda a que otros encuentren estas historias, especialmente aquellas que no siempre han tenido la oportunidad de ser escuchadas. En este episodio nos dirigimos a España. No la España de las postales de flamenco o la luz costera, sino una España moldeada por el miedo, el silencio y el control. Una España donde familias enteras fueron reescritas, donde los niños desaparecían, no en la oscuridad de la noche, sino a plena luz del día, bajo el peso del papeleo, la política y el poder. Comenzamos con Las fuentes del silencio de Ruta Sepetys, una novela que nos sumerge en las contradicciones de la España franquista, un país que intenta presentarse al mundo como estable, moderno y abierto a los negocios, mientras entierra el trauma de la guerra civil y la maquinaria de represión sigue operando a puertas cerradas. Luego pasamos al registro en sí con Niños perdidos en el tiempo de Franco y Desenterrando el legado de Franco, para rastrear la realidad de lo que les sucedió a los llamados niños perdidos de la dictadura y lo que ha costado que sus historias salgan a la luz. No hay verdades fáciles aquí, pero los libros que estamos discutiendo no miran hacia otro lado. Y nosotros tampoco lo haremos. Nos invitan al silencio, no para quedarnos allí, sino para escuchar más atentamente lo que estaba oculto, tomado o negado. Y ahí es donde comenzamos. En Las fuentes del silencio, Ruta Sepetys nos ofrece una historia ambientada en Madrid en 1957, casi 2 décadas después de la Guerra Civil Española, y aún muy bajo el control de la dictadura de Franco. Pero para los forasteros, la superficie cuenta una historia diferente. España se promociona como un destino turístico, abierto a la inversión extranjera, acogedor para los visitantes. En realidad, el país está fuertemente controlado por un régimen autoritario, donde el silencio no solo se espera, sino que se impone. A través de los ojos de Daniel Matheson, un aspirante a fotoperiodista de 18 años de Texas, Sepetys nos presenta esta dualidad inquietante. Daniel se hospeda en el lujoso Castellana Hilton, construido con dinero estadounidense como símbolo del supuesto progreso de España. Pero a medida que comienza a explorar más allá de los lujosos vestíbulos y las cenas formales, su lente de cámara empieza a capturar algo mucho más complejo y perturbador. La historia se desarrolla a través de múltiples voces, pero en el centro emocional está Ana, una camarera del hotel cuya vida e historia familiar han sido moldeadas por las secuelas de la guerra. Sus padres eran republicanos ejecutados por el régimen, y ella y sus hermanos viven en un estado de constante precaución. Están entre los miles etiquetados como rojos, estigmatizados y vigilados mucho después del fin de la guerra. Ana es inteligente, perceptiva y cautelosa, una joven criada en los escombros de la pérdida. Su relación con Daniel no comienza con romance, comienza con límites. Ella desconfía de él, no por quién es personalmente, sino por lo que representa. Un extranjero, americano, rico e ingenuo al mundo que ella habita. Pero a medida que sus caminos se cruzan repetidamente en el hotel y más allá, algo más profundo comienza a echar raíces. Una conexión marcada no solo por la curiosidad, sino por el riesgo. Daniel quiere entender, quiere capturar lo que está oculto. Pero para Ana, hablar con honestidad, incluso sentir libremente,
podría significar peligro. La relación se convierte en una sutil negociación entre privilegio y supervivencia. Ella no puede permitirse ser vista con él, y sin embargo, su presencia comienza a despojar las capas protectoras que ha tenido que llevar solo para moverse por el mundo. Hay otro elemento en la identidad de Ana que moldea su experiencia en la España franquista, su herencia romaní. En la novela, su madre era de ascendencia romaní, algo que Ana ha aprendido a mantener oculto, incluso de aquellos más cercanos a ella. Bajo el régimen de Franco, los gitanos fueron perseguidos, desplazados y fuertemente vigilados. Ser tanto romaní como hija de republicanos significaba vivir con múltiples capas de marginación y múltiples razones para permanecer invisible. Cepetis no se detiene en la herencia de Ana como un detalle exótico. En cambio, es un hilo más en un tapiz estrechamente tejido de secretos y supervivencia. Ana sabe que incluso su linaje puede ser usado en su contra, y por eso mantiene partes de sí misma ocultas, no por elección, sino por necesidad. A través de la memoria de Ana, conocemos a Fuga, su amigo de la infancia, que una vez soñó con ser torero. Fuga es salvaje, creativo, impulsivo. Lleva consigo el tipo de energía que no encaja fácilmente en la visión de orden de Franco. Toca el acordeón, se pinta la cara, imagina un futuro lleno de color y aplausos. Pero sueños como estos no sobreviven fácilmente bajo regímenes construidos en la conformidad. El destino de Fuga es uno de los giros más dolorosos de la novela. Después de un acto de rebelión, no grandioso, pero lo suficientemente ruidoso como para ser notado, se lo llevan, y no regresa. Su ausencia persiste como un fantasma, un recordatorio para Ana y los demás de lo rápido que alguien puede desaparecer cuando no encaja en el molde. De esta manera, Las Fuentes del Silencio entrelaza su narrativa con desapariciones de padres, de hijos, de amigos, de verdades. No es solo una historia sobre la opresión política. Es una historia sobre lo que sucede cuando te ves obligado a enterrar tu identidad, a borrar tu propia historia, solo para sobrevivir. A medida que Daniel se vuelve más consciente de estas realidades, su fotografía cambia. Al principio, quiere capturar la belleza, la España de la luz y la arquitectura. Pero eventualmente, su lente encuentra otra cosa. Los rostros desgastados de los trabajadores, la fatiga de las mujeres en los hospitales, los ojos atormentados de los niños en los orfanatos. No siempre entiende lo que está viendo, pero la cámara lo captura de todos modos. Documentación silenciosa de algo que nadie quiere que vea. Una de las tramas más inquietantes de la novela gira en torno a la adopción, específicamente la facilidad con la que se quitan bebés a madres pobres y se entregan a familias alineadas con Franco. Daniel se topa con esto, no a través de una conspiración, sino por curiosidad. Nota inconsistencias, escucha rumores y, poco a poco, la verdad se vuelve imposible de ignorar. Cepetis basó estos elementos en prácticas históricas documentadas. Durante el régimen de Franco e incluso años después, se les quitaban bebés a mujeres consideradas no aptas, a menudo por razones políticas, y se colocaban con familias franquistas, a veces a través de instituciones religiosas, a veces por canales oficiales, y a menudo sin el consentimiento o conocimiento de la madre biológica. Lo que comenzó como una represalia contra las familias republicanas evolucionó en un sistema más amplio de limpieza ideológica e ingeniería social. En la novela, esto nunca se trata como una historia lejana. Vive en Julia, la hermana de Ana, que lucha por sobrevivir en una sociedad que no ofrece justicia. Vive en las escenas del hospital donde se oculta información. Vive en los silencios entre los personajes. Silencios que no son huecos en la historia, sino parte de la historia misma. Incluso el título, Las Fuentes del Silencio, tiene peso. Fuentes sugiere algo que fluye, algo visible, pero aquí lo que fluye bajo la superficie es el dolor, el miedo y el tipo de silencio que no es paz, sino represión. Las fotografías de Daniel, tomadas en silencio y a menudo sin comprender completamente el peso de lo que está capturando, se convierten en artefactos, fragmentos de verdad en un país desesperado por ocultarla. Y eso también refleja la realidad. Gran parte de lo que sabemos hoy sobre los niños robados de España proviene de la persistencia individual, de fotografías, historias, susurros y mujeres que se negaron a olvidar. Cepetis no resuelve estas preguntas de manera sencilla. Su novela termina con sombras aún presentes, pero hace algo poderoso. Invita a los jóvenes lectores y a todos los lectores
a imaginar lo que significa vivir dentro de una historia que aún no ha terminado, a escuchar atentamente a las voces a las que se les dijo que guardaran silencio, y a preguntar siempre quién decide qué historias se preservan y cuáles se borran. Los silencios en las fuentes del silencio no son imaginados. Resuenan una historia real y devastadora, una que tardó décadas en salir a la luz. Lo que Sepetys deje en su novela a través de personajes y sugerencias, otros lo han descubierto mediante testimonios, investigaciones y una búsqueda incansable de la verdad. En la siguiente sección nos dirigimos a Los niños perdidos de Franco, una obra que no ficcionaliza, sino que expone. A través de ella, comenzamos a entender cómo el robo de niños se convirtió en una herramienta de control ideológico y cómo las historias insinuadas en la ficción están arraigadas en hechos, a menudo más dolorosos de lo que las palabras pueden realmente expresar. Hay historias que se desarrollan en público, y luego están aquellas que ocurren en susurros, detrás de puertas, entre documentos, en los silencios que se extienden a lo largo de generaciones. Los niños perdidos en la época de Franco pertenece a estas últimas. No es solo un relato histórico, es un testimonio, un ajuste de cuentas, una negativa a permitir que lo que estuvo oculto permanezca oculto. Este libro surgió a partir de un documental innovador emitido en España. A principios de los años 2000, los autores sacaron a la luz una política que durante décadas había sido oscurecida por el silencio institucional: la eliminación sistemática de niños de mujeres consideradas enemigas del régimen de Franco. La historia comienza en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil Española. Mujeres republicanas, muchas de ellas encarceladas por sus creencias políticas o simplemente por haber apoyado al bando perdedor, daban a luz en la cárcel bajo condiciones horribles. A estas mujeres se les decía que sus bebés habían muerto. En realidad, muchos de estos bebés eran tomados y entregados a familias leales al régimen. Familias a las que se les decía que estaban salvando a estos niños de madres peligrosas e incapaces. Pero lo que comenzó como un arma política, castigar a las mujeres rompiendo el vínculo maternal, evolucionaría hacia algo aún más insidioso. A medida que la dictadura consolidaba su control, la práctica se expandió hacia un proyecto social e ideológico más amplio. Los niños ya no eran tomados solo de los prisioneros, se los llevaban de los pobres, de los solteros, de los devotamente católicos, quienes eran manipulados para creer que la Iglesia y el Estado sabían más que ellos. Niños perdidos en la época de Franco da voz a aquellos que vivieron esto, las mujeres a quienes se les dijo que sus hijos habían muerto, y los ahora adultos que descubrieron, a veces por accidente, que habían sido adoptados bajo circunstancias sospechosas o falsificadas. El poder del libro radica en su claridad. No sensacionaliza, no se entrega a la especulación. En cambio, presenta una imagen escalofriantemente bien documentada: registros gubernamentales, certificados de nacimiento que desaparecen o cambian de manos, papeles de adopción firmados sin consentimiento, sacerdotes y médicos que facilitaron el proceso, y una cultura de silencio que hacía casi imposible la resistencia. Uno de los aspectos más desgarradores del libro es cómo estos procedimientos se volvieron algo ordinario. Los hospitales y hogares de maternidad dirigidos por órdenes religiosas, particularmente las Hermanas de la Caridad y las Hermanas del Buen Pastor, se convirtieron en centros para estas adopciones. En algunos casos, se les decía directamente a las mujeres que su hijo sería llevado si no podían pagar las tarifas del hospital. En otros casos, fueron sedadas, desinformadas o coaccionadas bajo el peso de la autoridad y la ideología. A los niños no solo se les daba un nuevo hogar, sino también una nueva identidad. Se cambiaban los nombres, se falsificaban o destruían los registros, y en muchos casos las familias adoptivas criaban a estos niños sin conocimiento del engaño involucrado en su llegada. Otros fueron cómplices, convencidos de que participaban en una causa noble: proteger vidas inocentes de lo que el régimen calificaba como corrupción moral o política. Esto no se hizo en secreto, al menos no dentro de las estructuras de poder. Jueces, clérigos, profesionales médicos, todos participaron. Algunos con fervor, otros silenciosamente como parte de la maquinaria de control. El Estado no solo toleraba estas prácticas, las diseñó y las mantuvo. Y, sin embargo, durante décadas, las víctimas, tanto madres como hijos, llevaron este dolor en silencio. El miedo, la confusión y la presión cultural impidieron que muchos hablaran. A otros simplemente no se les creyó.
Algunas madres se fueron a la tumba preguntándose si su hijo realmente había muerto. Algunos adoptados descubrieron la verdad tarde en la vida, cuando la muerte de un padre reveló un sobre sellado o un susurro de un vecino abrió una puerta cerrada durante mucho tiempo. Los autores de Niños perdidos en la época de Franco tratan estas revelaciones con el peso que merecen. Cada historia es única, llena de anhelo, ira, incredulidad y una necesidad dolorosa de saber quién es uno realmente. Pero juntas, estas historias apuntan a un trauma colectivo. Uno no confinado a una sola generación, sino resonando a través del tiempo. Es importante destacar que el libro no enmarca estos eventos como tragedias aisladas. Los nombra por lo que son: una política de separación forzada y reeducación ideológica llevada a cabo con la aprobación del Estado. Aunque las cifras siguen siendo inciertas, muchos registros nunca se llevaron o fueron destruidos. Las estimaciones conservadoras sitúan el conteo en decenas de miles. Algunos investigadores sugieren que el número de niños afectados podría ser tan alto como 300.000. El libro también explora los límites de la justicia. En la España post-Franco, nadie fue procesado por estos crímenes. La Ley de Amnistía de 1977, aprobada durante la transición del país a la democracia, protegió efectivamente a los perpetradores de crímenes políticos de ser procesados. Para las familias afectadas, esto significó no solo vivir con la pérdida, sino vivir sin reconocimiento ni recurso. Y sin embargo, hay resistencia. La publicación de este libro, la emisión del documental original y el trabajo de activistas, genealogistas y asociaciones de víctimas han comenzado a romper el silencio. Se han establecido bases de datos de ADN. Se han propuesto nuevas leyes. Algunas familias se han reunido y otras continúan buscando. El acto de nombrar, de reconocer, se convierte en una forma de justicia. Niños perdidos en la época de Franco es un testimonio de ese esfuerzo. Nos dice que la historia no solo la escriben los vencedores. A veces se recupera, pieza por pieza, por aquellos que se niegan a olvidar. Las historias en Niños perdidos en la época de Franco expusieron una de las violaciones más íntimas y devastadoras del régimen, pero también son parte de un silencio mucho mayor. Lo que les sucedió a estos niños y a las familias de las que fueron separados es inseparable de un legado nacional de olvido. En el próximo libro, Desenterrando el legado de Franco, confrontamos esa historia más amplia, no solo los crímenes en sí, sino el largo y a menudo doloroso proceso de sacarlos a la luz. ¿Qué se necesita para exhumar los recuerdos de un país al que se le dijo durante décadas que siguiera adelante? ¿Y quién decide qué pasado se recuerda y cuál permanece enterrado? Si Niños perdidos en la época de Franco confronta las vidas robadas de individuos, Desenterrando el legado de Franco nos pide que miremos el suelo bajo esas historias, literal y metafóricamente. Publicado en 2010, este volumen interdisciplinario reúne el trabajo de académicos, historiadores y críticos culturales para examinar cómo España ha tratado o no el legado del franquismo desde la muerte del dictador en 1975. El enfoque no está en volver a contar lo que sucedió durante la dictadura, sino en cómo su legado ha sido recordado, reescrito o resistido. Desenterrar un legado no es solo un ejercicio académico. En España es un acto político y emocional, a menudo disputado en todos los niveles. El término evoca la exhumación literal de fosas comunes, la búsqueda de familiares desaparecidos, el arduo trabajo de las asociaciones de memoria y los debates públicos que continúan dividiendo a la sociedad española. Pero también se refiere a algo más profundo, una confrontación con el pasado que muchos fueron instados a olvidar en nombre de la unidad nacional. Uno de los argumentos centrales del libro es que el silencio no fue simplemente lo que quedó después de Franco. Fue una política en sí misma, incrustada en la propia arquitectura de la transición de España a la democracia. La Ley de Amnistía de 1977, aprobada como un gesto de reconciliación política, garantizó inmunidad a los perpetradores de crímenes cometidos durante la dictadura. No hubo comisiones de la verdad, ni juicios, ni reparaciones. España eligió lo que a menudo se ha llamado un pacto de olvido. Este pacto no fue meramente legal. Moldeó la educación, los medios de comunicación y el discurso público durante décadas. Los libros de texto de historia en gran medida omitieron o pasaron por alto la guerra civil y los crímenes del régimen. La televisión y el cine evitaron el tema.
Las familias, a menudo por trauma o miedo, no hablaban abiertamente sobre lo que habían sufrido. Lo que resultó fue una forma de amnesia democrática, un país avanzando sin haber enfrentado su pasado. Desenterrando el legado de Franco desafía este silencio de frente. Los colaboradores examinan cómo la memoria del franquismo ha surgido, a veces con cautela, a veces con desafío, en la literatura, el cine, las políticas públicas y el activismo. Desde el trabajo de escritores como Javier Cercas hasta las exhumaciones lideradas por organizaciones de memoria de base, el libro traza el mapa de un país que aún está en tensión con su pasado. Varios capítulos se centran específicamente en la exhumación de fosas comunes. Bajo el régimen de Franco, se estima que 100.000 personas fueron ejecutadas y enterradas en fosas sin marcar en todo el país, sus nombres ausentes de los registros oficiales. Sus cuerpos fueron negados un entierro adecuado. El gobierno democrático que siguió no priorizó la localización o identificación de estas tumbas. Fueron los sobrevivientes, hijos y nietos, quienes impulsaron el reconocimiento. Estos esfuerzos a menudo se encontraron con resistencia. Los gobiernos municipales negaron permisos. Los líderes de la Iglesia instaron al perdón en lugar de la excavación. Los críticos acusaron a los defensores de la memoria de reabrir heridas que era mejor dejar cerradas. Y sin embargo, la excavación continuó no solo en campos y bosques, sino también en archivos, áticos y testimonios familiares. La memoria se convirtió en una forma de activismo. Cada hueso desenterrado, cada nombre restaurado, era un acto de silenciosa resistencia. El libro también explora las dimensiones culturales del recuerdo, cómo las novelas, el cine y el arte visual han asumido el trabajo que las historias oficiales se negaron a hacer. En muchos casos, la ficción se convirtió en el vehículo para verdades que aún no podían ser dichas en público. Esto refleja el tono y la función que vimos en las fuentes del silencio. La ficción se convierte en una forma de recuperación histórica cuando los hechos aún eran demasiado peligrosos o estaban demasiado suprimidos para ser nombrados en voz alta. Es importante destacar que Desenterrando el legado de Franco no romantiza este proceso. Los autores son realistas sobre las limitaciones del movimiento de la memoria en España. El progreso ha sido desigual. La voluntad política ha sido inconsistente. Se han aprobado leyes que reconocen los derechos de las víctimas, pero luego se han subfinanciado o ignorado. Mientras tanto, el Valle de los Caídos, un monumento construido por prisioneros republicanos y que albergó la tumba de Franco durante décadas, siguió siendo un símbolo nacional de memoria no resuelta hasta que sus restos fueron exhumados en 2019, más de 40 años después de su muerte. El legado de los niños robados es parte de esta reflexión más amplia. Aunque no todos los ensayos del volumen lo abordan directamente, el tema de la ruptura, de la identidad perdida y la narrativa suprimida recorre todo el libro. El silencio que rodeaba los secuestros no era excepcional, era estructural. Y su persistencia habla de cuán profundamente los mecanismos del olvido se entrelazaron en la identidad de España después de la dictadura. Lo que deja claro, Desenterrando el legado de Franco, es que la memoria no es estática, evoluciona, se mueve a través de las generaciones y a menudo requiere conflicto, intelectual, emocional, legal para salir a la superficie. El libro no ofrece conclusiones fáciles. En cambio, invita a los lectores a convivir con la incomodidad de la ambigüedad. ¿Qué significa olvidar sin justicia? ¿Construir una democracia sin verdad? ¿Heredar heridas que no elegiste, pero que aún sientes la responsabilidad de nombrar? Un capítulo examina el papel de los descendientes, los hijos e hijas de los ejecutados, los desaparecidos, los silenciados, quienes han asumido el trabajo que sus padres no pudieron terminar. Para muchos, la memoria no se trata de venganza, se trata de dignidad, de devolver un nombre a una tumba, de contar la verdad para que ya no pueda ser negada. Otro capítulo examina cómo la memoria ha entrado en las aulas, o no lo ha hecho. En algunas regiones de España, los estudiantes aún reciben poca o ninguna educación sobre los años de Franco. El currículo sigue fragmentado, a menudo dependiendo de la política local. Como resultado, una generación entera ha crecido en un país donde el pasado reciente sigue siendo, en el mejor de los casos, incompleto. La dictadura, si es mencionada, a menudo se trata como un episodio distante, no como la base sobre la cual se construyó gran parte de la España moderna. Y así, la palabra continúa no solo por académicos o historiadores, sino por ciudadanos comunes. Madres buscando a sus hijos, hijos buscando sus orígenes, archivistas, voluntarios y lectores. Cada documento descubierto, cada tumba marcada, cada testimonio preservado,
se convierte en parte de una gran contranarrativa, una que dice que olvidar no es sanar, es borrar. En sus capítulos finales, el libro regresa a una idea central, que la memoria no se trata solo del pasado. Moldea quiénes llegamos a ser. La forma en que una nación recuerda o se niega a recordar define sus valores. Sus silencios no son neutrales, son decisiones. Desenterrando el legado de Franco no es un libro de respuestas, es un mapa de preguntas. ¿Cómo se reconstruye un país sobre fosas comunes? ¿Cómo se enseña historia cuando gran parte de ella ha sido ocultada? ¿Qué tipo de justicia es posible después de tanto tiempo? ¿Y qué sucede cuando la memoria deja de ser solo privada y se vuelve pública? Cuando exige espacio en las calles, los tribunales y el currículo. Estas no son solo preguntas para España, son preguntas para cualquiera que viva en las secuelas de un trauma, en un país donde el registro ha sido moldeado más por lo que se ha omitido que por lo que se ha dicho. Y para aquellos que lo vivieron o heredaron sus consecuencias, recordar se convierte no solo en un acto moral, sino en uno profundamente personal. En este episodio hemos recorrido historias que no se suponía debían ser contadas. Comenzamos con la ficción en Las Fuentes del Silencio, donde el peso de lo que no se puede decir da forma a cada gesto, cada decisión. Seguimos el lente de Daniel mientras capturaba no solo imágenes, sino verdades que España intentó borrar. Luego nos dirigimos al testimonio de los niños robados en Los niños perdidos del tiempo de Franco y a las familias que aún buscan nombres, registros, respuestas. Finalmente, en Desenterrando el legado de Franco, nos situamos al borde del silencio mismo, ante la pregunta de cómo un país recuerda lo que una vez exigió olvidar. Lo que emerge no es solo un relato histórico, es un retrato del silencio usado como arma y de la memoria como resistencia. En cada uno de estos libros encontramos una desafiante quietud, en el miedo de Ana, en las madres que nunca dejaron de preguntar, en los activistas que aún siguen excavando. Estas no son historias de cierre, son historias de persistencia, de personas que se aferraron a la verdad incluso cuando el mundo les decía que no lo hicieran. Y quizás ese sea el legado que más importa, no los crímenes de un régimen, sino el valor de aquellos que se niegan a dejar que desaparezcan. Gracias por dedicar tiempo a estas historias y por elegir leer, pensar y recordar junto a nosotros. En Crestans, creemos que los libros abren más que solo páginas. Abren conversaciones, plantean preguntas y nos ayudan a llevar el pasado con mayor cuidado. Si deseas explorar más, visita crestans.com, donde encontrarás equipo inspirado en la lectura, diarios y piezas reflexivas creadas para aquellos que ven los libros no solo como historias, sino como compañeros. Si este episodio te conmovió, nos encantaría que le dieras like, comentaras o compartieras. Cada interacción ayuda a que otros descubran las voces e historias que destacamos aquí, especialmente aquellas que han sido silenciadas por demasiado tiempo. Tu presencia aquí importa. Tu curiosidad importa y esperamos que te quedes con nosotros para la próxima historia y la siguiente. Hasta la próxima.